Buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro ciclo de Masterclass. Continuamos hablando de lodos y en concreto de la aplicación de los lodos de la EDAR en la agricultura, hoy con Marc Moliner, jefe del Departamento de Estrategia y Regulación en el área de saneamiento de la ACA. Y con el patrocinio de la empresa Grupo Valora, expertos en la gestión, tratamiento y valoración de los lodos para uso agrícola, que nos mostrarán sus servicios. Tras la finalización de ambas ponencias, abriremos la ronda de preguntas para que nos dejéis las consultas, tanto para Marc como para la empresa Valora. Mi compañera Tina estará también coordinando el chat y os recuerdo que las ponencias y los catálogos de hoy, como siempre, los tenéis en la pestaña de App, ¿de acuerdo? También Tina os irá dejando en el chat los enlaces de YouTube de todas las masterclass anteriores para que podáis ir descargando, si es necesario, esos enlaces. Y permitidme que os presente a nuestro invitado de hoy. Voy a abrir mi ponencia. Nuestro invitado de hoy, como os decía, y profesor de la Masterclass es Marc Moliner y Rafa. Marc es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha dedicado su labor profesional al saneamiento de las aguas residuales en una primera etapa desde el sector privado y desde el año 2005 en la Agencia Catalana del Agua, y actualmente es el jefe del Departamento de Estrategia y Regulación del área de saneamiento de aguas residuales, donde se encarga, entre otros aspectos, de la definición y ejecución de la planificación de la inversión en saneamiento. Previamente ocupó el cargo de jefe de la unidad de biosólidos. Recientemente ha participado en la implantación de la red SARS Agua, un proyecto ambicioso de seguimiento de la recirculación del virus SARS-CoV-2 en el agua residual de Cataluña. Marc es miembro activo del Grupo de Trabajo de Gestión y Tratamiento de Lodos de Depuración de la Comisión Quinta de AEAS, desde donde ha participado como interlocutor con el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica. Ha sido profesor en diversos cursos específicos de agua y medio ambiente, como el del CEDES, máster, etc. Ha participado también como autor en publicaciones técnicas, en revistas y como ponente en jornadas del sector. Pero antes de darle paso, permitidme también que os presente a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Grupo Valora. Grupo Valora es una empresa fundada en 1996 por un grupo de emprendedores técnicos con una clara vocación inicial de servicios a la agricultura, enfocada desde su creación a la economía circular. Actualmente es una empresa de referencia en el sector que aprovecha los biorrecursos disponibles en el mercado, 500.000 toneladas al año de productos, subproductos y RPNs, valorizándolo mediante su transformación en enmiendas orgánicas, sustratos y fertilizantes para su utilización en agricultura, dando servicio a más de 380 clientes, 400 agricultores y mejorando más de 17.000 hectáreas y llevando a cabo numerosas restauraciones ambientales de espacios degradados. Como empresa de gestión, tiene un compromiso primordial con la trazabilidad, por lo que ha desarrollado herramientas propias como la App SIG Valora, App Soil y App Compost Valora, que luego conoceremos. De la misma forma, a lo largo de su trayectoria empresarial, ha apostado por la generación de productos que ha decidido proteger con distintas patentes y marcas como el Valorcal, el Sulfocal, Tecnosoil Valora y el sustrato artificial Valora. En el año 2015, Grupo Valora inició un plan estratégico que contempla, entre otras actuaciones, el desarrollo e implantación de una red nacional de plantas de valoración que sirvan como instrumentos reales de la economía circular. Algunas de estas plantas se encuentran plenamente operativas, como la de Dueñas en Palencia, la de Villacastín en Segovia, la de Cartaya en Huelva y la de Tabernas en Almería, y otras en tramitación en las provincias de Cádiz, Sevilla, Jaén, Valencia, Ciudad Real, Salamanca y Toledo. Daniel Ruiz, delegado de la zona norte de la empresa, nos mostrará todos estos detalles durante la tarde de hoy. Y sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado, Marc. Buenas tardes, Marc. Activa, por favor, el micrófono. Buenas tardes, José Miguel, y buenas tardes a todas y a todos. Aquí en España y en Latinoamérica, creo que hay gente que nos sigue desde el otro lado del Atlántico. Efectivamente. Bueno, y vamos a empezar la presentación, ¿no? Perfecto, ya te la tengo lista, Marc. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir rápido al tema.
Yo os voy a hacer una continuación de la ponencia que introdujo a Joaquín Aguilar la semana pasada, que tuve el placer de poder presenciar. Y digo que el listón quedó muy alto porque realmente Joaquín sabe mucho del tema. Esta ponencia va a ser una continuación de lo que se expuso en la sesión anterior. Tengo que decir por mi parte que es un placer y un orgullo poder participar en estas masterclass, que felicito a la organización por esta iniciativa y que además es da un cierto vértigo poder participar porque realmente el nivel de las ponencias que he podido presenciar realmente es muy elevado. Yo os explicaré cómo han hecho el resto de profesores o de ponentes mi experiencia, y la idea de esta masterclass es que queden unas ideas fijadas, claras, más que entrar a detalle a aspectos técnicos muy concretos. En cualquier caso, si hay algún aspecto que se quiera profundizar en el turno de preguntas, se podrá entrar. Y he empezado con esta diapositiva para recordarnos de qué estamos hablando, ¿eh? Todo empieza aquí. Estamos hablando de un residuo que se genera a partir de la actividad humana de todos nosotros. De acuerdo que todos somos responsables o corresponsables de su generación. Por tanto, el lodo de dar es un residuo de origen humano. Y en la medida que hayan actividades humanas y que generemos un agua residual y ésta se depure, lo cual es un hito de las sociedades modernas, vamos a generar este lodo. La producción de lodo en España se sitúa alrededor de 1 millón de toneladas de materia seca al año. Prácticamente se cubre al 100% de la población. Os he puesto datos aquí de Cataluña también. Y cuando digo que llegamos al 86% de la población o el 97% en el caso de Cataluña, es que la producción ya está prácticamente estabilizada. No va a crecer, por tanto, la producción de lodo tampoco va a disminuir. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante tener en cuenta que, por tanto, el lodo de depuración es el segundo flujo de residuos de origen doméstico. Y digo doméstico porque lo generamos en nuestras casas. Y en cuanto a la gestión, no existen soluciones mágicas ni milagrosas. Y lo digo en dos aspectos. El primero es que las vías de gestión, el destino final del lodo, es limitado, no existen soluciones mágicas en este sentido. O el lodo lo enterramos y esto provoca una serie de impactos de lixiviado y de generación de gases de efecto invernadero, o lo quemamos si realmente es combustible. Esto pongo por esto un interrogante en el PCI porque el contenido de agua de donde procede el lodo nos va a condicionar su capacidad calorífica y además nos va a generar unas cenizas. Por tanto, tampoco lo vamos a hacer desaparecer y vamos a tener que gestionar las cenizas. Y por último, hay la otra posibilidad que tenemos es la valorización material, y básicamente la valorización material que se hace en todo el mundo es valorización agronómica. Por tanto, no hay mucho más. Se pueden hacer más cosas con el lodo, pero a nivel masivo y con cantidades importantes se pueden hacer pocas cosas más. Y el otro aspecto es que si bien los que nos dedicamos a este sector estamos acostumbrados de que recurrentemente vayan apareciendo vendedores como si fueran de crecepelo, ¿no? O de remedios milagrosos que permiten tirar unos polvitos en el agua y el lodo desaparece, esto no es así, ¿de acuerdo? El lodo, luego lo veremos también, tiene un contenido másico que no se puede hacer desaparecer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, difícilmente va a desaparecer y por tanto lo que tenemos que intentar hacer es gestionarlo y gestionarlo de la mejor manera. Hay un aspecto importante que a mí me gusta señalar en las presentaciones, es que cuando nos formamos en la depuración, se habla que la depuración se puede dividir, los costes de una depuradora o del saneamiento se pueden dividir en 3 o 4 grandes grupos. Uno serían los costes de personal, de operación y de mantenimiento. Otro sería la parte de los costes energéticos, que son importantes en la depuración. Y el tercero, los costes de gestión de lodos. Y en algunos casos se pueden distribuir de forma más o menos equitativa, en un tercio cada uno o en un cuarto. Curiosamente, al único que se le refiere como un problema es el del lodo. Y es habitual oír hablar del problema de los lodos. ¿De acuerdo? Yo quiero romper una lanza a favor de cambiar un poco, porque de la misma manera que no hablamos del problema del personal o del problema de la energía, exceptuando ahora que realmente tenemos un problema de energía derivado de una situación muy lamentable, que es que hay una guerra en un país, no aproximamos, no es una buena manera de aproximar la resolución de una gestión. Yo, ante el planteamiento de plantearlo como un problema, yo digo, propongo hacer un cambio de paradigma y plantearlo, en lugar de un residuo, plantear que es un recurso
y por tanto el problema puede pasar a ser una oportunidad. Y en este sentido me sumo al debate que se ha generado de forma transversal en estas ponencias y que creo que inició a Jorge Chamorro, en el sentido de que realmente una edar es una fábrica de lodo, ¿de acuerdo? Nosotros depuramos agua, pero al mismo tiempo estamos generando un lodo. Y en la medida que nosotros lo planifiquemos y añadamos los tratamientos adecuados, podemos generar un producto, nuestro producto que generamos, que es el lodo, sea de mayor calidad. Básicamente la depuración es un proceso de separación y concentración de alta eficiencia. Por un lado sacamos un agua que la devolvemos al medio y retenemos la carga contaminante acumulada en el lodo. ¿Y qué hay en el lodo? Básicamente hay agua, porque procede del agua, y una componente que la llamamos materia seca. Y esta materia seca está compuesta de materia orgánica y de materia mineral. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando nos referimos a estos polvitos mágicos que nos pueden hacer desaparecer el lodo. La materia orgánica es degradable y por lo tanto podríamos llegar a un extremo de degradarla del todo, ¿vale? Pero esto depende obviamente de la edad del fango y de la estabilización. Y esto requiere grandes volúmenes y grandes tiempos, ¿de acuerdo? Por tanto, en la mayoría de los casos, especialmente en plantas grandes, de grandes dimensiones, será difícil llegar a degradar toda la materia orgánica. Y en cualquier caso vamos a tener una materia mineral que incluso cuando quememos el lodo la vamos a encontrar en forma de cenizas. Por tanto, la posibilidad de eliminar el lodo simplemente no existe, no hay posibilidad, es imposible. Pero además yo aquí introduzco un nuevo aspecto a reflexionar. ¿Es deseable? ¿Sería deseable un mundo sin lodo? Yo os voy a proponer de que no es así. ¿De acuerdo? Esto lo veremos más adelante. Vamos a ver cómo se encara la gestión de este residuo. La gestión de residuos está regulada por la ley, por directivas y por leyes, y uno de los aspectos principales de estas directivas y de estas leyes es que establecen una jerarquía de vías de gestión. En el caso del lodo, difícilmente podemos prevenir, tampoco se reutiliza y básicamente lo que se hace es reciclar. Y esta sería la vía prioritaria. Cuando hablamos de aplicación a la agricultura, de hecho, estamos reciclando. Otro tipo de valoraciones, como podría ser la energética, se sitúan en estados o en niveles de jerarquía inferiores al del reciclado. Por tanto, la vía prioritaria, cuando sea posible, va a ser la vía de aplicación agrícola. Y esta es la vía que se propugna por diferentes directivas, tanto la Directiva Marco del Agua como la Directiva de Gestión de Depuración de Aguas Residuales. Hay varios textos legales que nos dicen que la utilización del lodo en provecho de la agricultura tiene que ser la vía preferente. Y un caso singular es el caso del Plan Nacional Estatal de Residuos, que establece que para el año 2020 establecía que como mínimo un 85% de la cantidad de lodo generada en España tenía que valorizarse en suelos u otros tipos de valorización, excluida la energética. Por tanto, la vía prioritaria es la vía agrícola, ¿vale? Si nos fijamos en la legislación, aparte de estas directivas y estos textos que son marcos, existen mucha legislación específica de gestión del lodo. Concretamente, un Real Decreto del año 90, que ha sido una herramienta, desde mi punto de vista, muy útil para propiciar y para regular la gestión del lodo en provecho de la agricultura, que tiene su orden ministerial asociada. Hay una propuesta directiva del año, la última de las cuales del año 2003, que no llegó a aprobarse. Y después hay otra serie de normativa, por ejemplo, la sobre fertilizantes, de productos fertilizantes, un proyecto de Real Decreto sobre las normas para la nutrición sostenible de los suelos que puede afectar de forma ostensible a la actual gestión del lodo. Y después hay otro tipo de normativas como los que regulan la disposición en mercado de los productos fertilizantes en la UE, que curiosamente rechazan el lodo como materia prima para el compost. Cuando hablamos de materia de valorización agronómica, subrayo el término valorización. ¿De acuerdo? No es un sistema de eliminación de residuos, es un sistema de valorización. Y esto implica que vamos a utilizar los recursos, vamos a tirar al lodo como un recurso, es decir, vamos a darle valor. ¿Vale? ¿Cuál es este valor? Este valor puede estar en la materia orgánica, en la mejora de los suelos o en la aportación de nutrientes a los cultivos. Y aquí pongo básicamente nitrógeno y fósforo, que son los que están en el lodo presentes, porque potasio hay poco, y subrayo el fósforo y luego explicaré por qué. Y cuando hablamos de valorización, estamos hablando no de vertido, sino de aplicación.
¿de acuerdo? Estamos aplicando el lodo en provecho de la agricultura. Le preguntamos a la agricultura qué es lo que necesita y nosotros aportamos aquello que la agricultura necesita. Y por tanto, el concepto aquí clave es la dosificación. Vamos a tener que dosificar el lodo de acuerdo a unos criterios agronómicos. No unos criterios de la necesidad que tenemos nosotros de sacarlo, sino la necesidad que tiene el agricultor, bueno, o el mundo agrícola para recibirlo. ¿De acuerdo? En cuanto a la materia orgánica, os he puesto aquí un plano, un mapa de Europa, que se hizo una cartografía del nivel de materia orgánica de los suelos, donde se observa que en el arco mediterráneo, pero especialmente en la península ibérica, los suelos son muy pobres en materia orgánica. Por lo tanto, es importante buscar fuentes de aportación de materia orgánica a los suelos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la materia orgánica mejora la textura del suelo, las condiciones del suelo y los nutrientes, la capacidad de retención, de asimilación de nutrientes, el intercambio iónico, permite fijar carbono y, por tanto, es una buena práctica utilizar enmiendas orgánicas. Si bien la aplicación de lodo no se puede hacer únicamente desde el prisma de la enmienda orgánica porque vamos a tener una limitación de aplicación de nutrientes, básicamente del nitrógeno, que es el que nos puede provocar problemas. ¿De acuerdo? En cuanto a la valorización agronómica, otra reflexión. De la superficie agraria que hay en este caso os he puesto aquí a Cataluña, observamos que hay una gran superficie agraria y en este sentido quiero hacer una reflexión. Me parece lógico que un país como Suiza o incluso un país como Holanda puedan permitirse el lujo de incluso prohibir la aplicación del lodo a la agricultura. ¿De acuerdo? Tenemos que pensar que Holanda o Suiza se sitúan en el país número 120, 130 o 150 en superficie agraria útil. ¿De acuerdo? España es el país número 21. ¿De acuerdo? En superficie total agraria. ¿De acuerdo? Por eso es un país que tiene una potencia agrícola muy importante. Tenemos que pensar que el 34% de la superficie del territorio está ocupada por suelo agrícola. Por tanto, es un elemento importante. Y es un elemento importante además de autoabastecimiento. Luego lo hablaremos esto. Y vemos que si bien es importante que hay una cantidad de aportación de nutrientes de origen orgánico, existe una muy importante aportación de nutrientes de origen mineral. ¿Vale? Bueno, y si vemos por cultivos, veremos que hay cultivos donde la proporción de mineral respecto al orgánico es muy importante. Aquí he puesto un gráfico que he extraído esta mañana, que básicamente lo que se observa es que España es un país donde se consume fertilizantes, donde se importan fertilizantes, ¿de acuerdo? De origen mineral. La síntesis de los fertilizantes minerales implica un consumo de energía y una dependencia externa, ¿de acuerdo? Y por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Y en este sentido, aquí hago la segunda reflexión que os comentaba. No solamente no es posible hacer desaparecer el lodo, sino que yo creo que no es deseable. En un país eminentemente agrícola como España, yo creo que es un lujo que no nos podemos permitir, desechar el valor que reside en los lodos de depuradora, tanto a nivel de nutrientes como a nivel de materia orgánica. Y aquí entramos en el concepto de la economía circular, ¿de acuerdo? Esto como concepto es un concepto muy antiguo, ¿de acuerdo? Lo que se está haciendo a nivel de la agricultura se ha hecho de forma histórica, ¿de acuerdo? Es básicamente mantener el ciclo natural intentando introducir el mínimo de materias primas y generar el mínimo de residuos posibles. Esto que en determinados sectores económicos hay que forzarlo. En el caso de la agrícola es una cosa que se ha hecho de manera natural en el tiempo. Y esto ahora se le ha puesto este nombre de economía circular y se propugna a nivel de varias directivas a nivel europeo. ¿Así? Yo quería destacar que hay varios aspectos. Hay un aspecto ambiental, pero también un aspecto de autoabastecimiento, de autonomía como país. ¿De acuerdo? Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema energético. España es un país dependiente energéticamente. Y cuando existen conflictos como este, estamos en una situación muy débil, muy frágil, muy dependiente del exterior. A nivel yo diría que
junto a la energía o incluso delante de la energía hay el tema del autoabastecimiento de alimentos. Esta es la necesidad primaria de los seres humanos. Y yo creo que en este sentido el Estado español se sitúa en una posición ventajosa. Nosotros somos autosuficientes en este sentido. Y yo creo que eso es un lujo que tampoco podemos permitir, renunciar ni a la agricultura y, por tanto, ser autosuficientes en los recursos que necesita esta agricultura. Os he dicho que os comentaría un caso singular, que es el caso del fósforo. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, el presidente americano, Roosevelt, ya identificó al fósforo como un elemento clave. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto alguna gráfica que destaca que el consumo de fósforo se aumenta año tras año y que el precio del fósforo va ligado al precio de los alimentos, básicamente porque el fósforo se utiliza, entre otras cosas, para fertilizar. ¿Cuál es el problema del fósforo? Que las reservas mundiales son limitadas y además están localizadas en pocos países, ¿vale? Y ninguno en Europa. Por tanto, Europa es deficitaria en fósforo y es interesante este elemento poderlo reciclar. Pues nosotros tenemos fósforo en el lodo y, por tanto, una buena práctica es reciclarlo donde es más necesario, que es en la agricultura. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos hablando del ciclo natural. ¿Qué quiere decir este ciclo natural? En la época del Paleolítico, este ciclo natural prácticamente no existía. Las comunidades humanas se alimentaban de lo que encontraban y generalmente eran nómadas, iban desplazándose y alimentándose con lo que encontraban. Con la aparición de la agricultura en el Neolítico, las sociedades, las comunidades se asientan, se establecen y se vuelven sedentarias y se consigue, a través de la agricultura, abastecerse de alimentos a todo lo largo del año. ¿De acuerdo? ¿Esto qué implica? Pues que hay una extracción de recursos de la agricultura, se hace una agricultura intensiva de extracción, que hay que reponer estos recursos otra vez al medio y al suelo. ¿De acuerdo? Esto se hacía de forma natural y de forma local. ¿No? El caso emblemático en Cataluña de este tipo de estructura social es la masía, lo que le llamamos la masía, ¿no? Que es una casa, básicamente alrededor de una casa familiar y alrededor de la cual pues, hay explotaciones agrarias y ganaderas. A mí me gusta explicar una historia que alrededor de este concepto de la masía, y os he puesto aquí una fotografía de una masía, si ampliamos el zoom, vemos que se trata de una masía muy singular para los aficionados a un equipo de fútbol. De esta masía han salido grandes jugadores, entre los cuales uno de los cuales que se considera uno de los mejores del mundo. Y vamos a ver, esta masía sería este concepto que estamos hablando, pero vamos a ver esta masía, hagamos un plano cenital, ¿dónde está situada? ¿Qué es lo que ha pasado con esta masía? Pues que las comunidades humanas han evolucionado. Lo que antes era un entorno natural, ahora es un entorno urbano. Las comunidades nos hemos agrupado alrededor de grandes ciudades y nos hemos alejado de los puntos de producción de alimentos. Pero en cualquier caso, el ciclo se puede mantener de la misma forma que se mantenía a una escala mayor. Es decir, nosotros importamos alimentos desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas y tiene que haber un retorno de estos alimentos, de esta materia orgánica, de estos nutrientes a las zonas rurales. Pero el ciclo es el mismo, lo que pasa con una escala un poquito mayor. ¿De acuerdo? Si miramos en España, la producción de lodes en España es alrededor, este millón de toneladas de materia seca al año equivale más o menos a 5 millones de toneladas de materia fresca, deshidratado al año, y vemos que de acuerdo con el PEMAR que anunciábamos antes, la mayor parte del lodo se aplica en valorización agronómica. Pero esto no solo pasa en España. En Europa, prácticamente la mitad del lodo se aplica en agricultura. Y si lo vemos por países, vemos casos como el de el Reino Unido o el de Francia, donde se hace mucha aplicación a la agricultura. ¿De acuerdo? Por tanto, el nivel de desarrollo no es incompatible con la utilización del lodo en provecho de la agricultura. Y lo que pasa en Europa también pasa en Estados Unidos. ¿De acuerdo? En Estados Unidos, aquí vemos una distribución de la aplicación por estados y si vemos un resumen, básicamente la mitad del lodo también se aplica en provecho de la agricultura. ¿Vale? Pues, por tanto, estamos viendo que es un destino que se utiliza mayoritariamente en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con la valorización agronómica de los biosólidos? Pues que presenta, obviamente, aspectos positivos, que es los que venimos destacando, pero también tiene riesgos asociados. Y, por tanto, es necesario encontrar un compromiso entre estos beneficios y estos riesgos. Hay que maximizar los beneficios y
al mismo tiempo minimizar los riesgos que tiene asociados a esta gestión. Vamos a mirar cuáles son los aspectos que tendríamos que considerar a la hora de enfocar una aplicación de lodos, ¿de acuerdo? El primer aspecto es el de la estacionalidad, de la producción y del consumo del lodo. El otro, obviamente, es el de los contaminantes contenidos en el lodo, y aquí os he enumerado unos cuantos. El tema de los olores y el tema de la competencia, ¿vale? Vamos a analizarlos uno por uno. Si vemos la distribución de cultivos en Cataluña, pero Cataluña es un ejemplo de lo que podríamos tener en el arco mediterráneo, la mayor parte de cultivos son cultivos cerealistas, ¿de acuerdo? Y la mayor parte cerealistas de invierno. Y estos cultivos tienen un ciclo vegetativo que implican que durante unas determinadas épocas del año no se puede entrar en campo porque el campo está ocupado por el cultivo y por tanto no podemos aplicar, y por tanto esto nos va a condicionar qué épocas del año podemos hacer fertilización, tanto de lodo como de otros fertilizantes, ¿eh? Si miramos de un año concreto cuál fue la superficie fertilizada con lodo en Cataluña, vemos que coincide. La mayor parte es trigo, cebada, sorgo, etcétera, ¿vale? O sea que los cultivos mayoritarios que reciben lodo son los cultivos extensivos. Precisamente cultivos de secano, que son también los de menos valor añadido y de menor producción, que son los que el lodo les entra mejor por una cuestión económica, ¿vale? Por contra, si vemos la producción de una depuradora o vemos la fertilización con lodo distribuida temporalmente durante el año, vemos que es prácticamente constante, ¿eh? Con pequeñas variaciones que veremos en función de las depuradoras, pero la producción de lodo es prácticamente sostenida a lo largo del año porque la actividad humana que recoge esta agua residual es constante a lo largo del año, ¿vale? Por tanto, tenemos una producción constante y por contra unos cultivos mayoritarios que vamos a fertilizar que tienen un ciclo vegetativo que no es constante a lo largo del año. Esto provoca una desincronía que vamos a tener que hacer frente de alguna manera. ¿Cómo hacemos frente a la estacionalidad? Pues podríamos ajustar la producción, es decir, vamos a producir lodo cuando el cultivo lo requiere. Esto es muy limitado, no podemos ajustar la producción de lodo, ¿de acuerdo? Otra tentación sería almacenar en origen. Esto pongo aquí que es poco viable, ¿eh? Y aquí os he puesto una fotografía aérea de la depuradora mayor que tenemos en Cataluña, que es la de Barcelona, que está en la cuenca del Besós, en el Fòrum, que es una depuradora que está enterrada debajo de tierra y que prácticamente no tiene capacidad de almacenaje, ¿vale? Por tanto, va a ser muy difícil que la producción de las 150.000 toneladas de lodo que genera esta depuradora las podemos almacenar en origen, ni durante un mes ni durante una semana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es poco viable. Si miramos a destinar el lodo a plantas de tratamiento cuando no hay cultivo disponible, esto también habría que hacer una reflexión. Esto puede ser la solución final, para este tipo de esta situación, pero habrá que evaluar qué capacidad y si hay viabilidad de esto, porque vamos a tener unas plantas que durante un año van a estar muy solicitadas y durante el resto del año van a estar ociosas porque no las vamos a requerir. ¿Qué tipo de planta vamos a poder tener que esté a nuestra disposición a requerimiento? Esto habrá que hacer una reflexión al respecto porque no puede ser que no sea tan simple de habilitar. Y la otra opción sería el almacenaje en destino, ¿vale? Esto se podría hacer en plantas de almacenaje construidas a tal efecto, ¿vale? Y esto implicaría una inversión y una autorización ad hoc, y esto es complejo. Los que nos dedicamos o que nos hemos dedicado a la gestión sabemos que esto es complicado de autorizar. Y la alternativa sería copios puntuales. Lo que pasa es que esto generalmente la normativa los limita en el tiempo. Cuando hablo de plantas de almacenaje, hablo de cantidades importantes. Cuando hablo de copios, estoy hablando de almacenajes limitados a pie de la finca donde se van a aplicar, ¿vale? Respecto al almacenaje, ha habido mucho debate. El proyecto de nutrición de suelo sostenible lo limita mucho, muy mucho, ¿vale? Limita las distancias, limita las cantidades, etcétera. Nosotros en Cataluña también tenemos una normativa específica que también lo limita. Y yo quería hacer unas reflexiones. Cuando limitamos algo es porque esto nos genera un riesgo que queremos evitar. ¿Cuáles son los riesgos asociados a un acopio a pie de finca? Puede haber un riesgo de lixiviación que es muy limitado. Hay estudios que demuestran que el lodo no lixivia por sí mismo, y aquí quería también introducir un tema importante. Muchas veces se asemeja un lodo a un purín y un lodo no tiene nada que ver con purín. Un lodo es un producto de un proceso
Un producto que ha sido sometido a varios tratamientos, ¿vale? El último de los cuales es una deshidratación intensiva que evita que pueda lixiviar de forma natural, ¿vale? Lo cual implica que una pila de lodo no va a lixiviar de manera natural. Otra cosa es que llueva sobre la pila de lodo y hay que analizarlo. Los estudios que se han hecho demuestran que prácticamente no hay arrastre de nitrógeno, que es lo que nos podría preocupar más, ¿vale? Otro aspecto problemática que puede ir asociada a los almacenajes o a los acopios es el tema de desprendimiento de olores. Si este lodo está convenientemente tratado y son pilas estáticas que no se remueven, la generación de olores es relativamente despreciable y por la misma razón la atracción de vectores, es decir, de roedores o insectos, también es muy limitada. ¿De acuerdo? La contaminación biológica, es decir, si podemos generar a un riesgo de infección por patógenos por tener un lodo al aire libre. Bueno, esto es un riesgo que se tiene que combatir con tratamientos en origen, es decir, se podría plantear la higienización del lodo, por un lado, pero también se ha observado que el propio lodo, cuando se almacena al aire libre, sufre o experimenta una higienización espontánea. Luego esto lo podemos analizar. Y por último, el impacto social, es decir, el impacto visual, y esto la única manera que se puede combatir es dando información de qué es un lodo y qué funciones puede dar o puede prestar en el mundo agrícola. ¿Vale? Bueno, hablamos de los contaminantes, ¿no? Hemos hablado de la estacionalidad, ahora vamos a entrar al siguiente tema, hemos hablado de los contaminantes. Y el primero de ellos es el nitrato. De hecho, la principal regulación que nos llega por la aplicación del lodo es precisamente por la vía de los nitrantes, de limitar el nitrógeno y la contaminación que podemos causar por nitrógeno, por nitratos de las aguas subterráneas. Y de esto en el ACA sabemos bastante, ¿vale? En Cataluña tenemos, la verdad, bastantes problemas de contaminación por nitratos. Y en este sentido, tengo que decir que un lodo tampoco es un purín, ni es asimilable a un purín ni a un estiércol en cuanto a contenido de nitrógeno, ¿de acuerdo? El contenido de nitrógeno de un lodo se sitúa alrededor del 5 o 6%, pero lo que es importante destacar es que la mayor parte de este nitrógeno está en forma orgánica. La mayor parte de este nitrógeno no es asimilable de forma inmediata, tiene que mineralizarse. Tenemos que pensar que incluso cuando se hacen dosificaciones hay que tener en cuenta que el primer año de campaña el nitrógeno que añadimos no va a ser directamente utilizable por las plantas. Hay algunos que van a tardar a mineralizarse más de un año, van a estar disponibles en la campaña siguiente. Esto es importante tener en cuenta a la hora de dosificar, porque hay que tener en cuenta cuál es el histórico y por tanto el año siguiente vamos a tener que dosificar menos porque hay que tener en cuenta el nitrógeno que nos llega del año anterior, pero también es importante tener en cuenta que el mismo año no se va a mineralizar y por tanto no va a lixiviar, no vamos a contaminar con este nitrógeno que está fijado al suelo con formas orgánicas. Y por la misma razón tampoco vamos a tener desprendimientos típicos de la aplicación con purín por volatización. ¿De acuerdo? Y después, el otro tema clave del nitrato es una correcta dosificación que debe evitar excedentes. Aquí la clave es lo que comentaba, hacer dosificación. Estamos haciendo aplicación agrícola y por tanto hay que dosificar aquello que el suelo o el cultivo concreto nos requiere. ¿De acuerdo? Si hacemos una correcta dosificación, difícilmente va a haber excedentes y por tanto no va a haber contaminación. No he puesto la contaminación por fósforo porque es que yo considero que no hay contaminación por fósforo. Lo que nosotros hemos experimentado es que si bien el lodo puede tener más contenido en fósforo que en nitrógeno, el fósforo en suelos especialmente básicos como los que tenemos en la península ibérica no se moviliza y por tanto queda en el suelo como un reservorio. Por lo tanto, yo no soy muy partidario sí que soy partidario de evitar la sobreacumulación de fósforo en los suelos, pero no soy partidario de dosificar en base a fósforo porque las dosis se reducirían mucho y tendríamos que complementar con otro tipo de fertilizantes. Pero esto es un tema que es una opinión personal y que podríamos debatir. Respecto al otro tipo de contaminantes que hemos hablado, el tema de los metales, ¿vale? Es cierto que hay metales en los lodos, porque, entre otras cosas, porque hay metales en el agua residual, especialmente en zonas que están conectadas a redes industriales, ¿no? Con actividades industriales. Pero en cualquier caso, aquí se han puesto concentraciones medias de lodo en Cataluña, ¿vale? De los metales, de los 7 metales que tenemos regulados por el Real Decreto. Y vemos que los niveles de metales
si miramos las dosis que aplicamos agronómicas, si estamos dosificando en base a nitrógeno como hemos venido propugnando hasta ahora, el límite de metales queda muy lejos de los límites que tenemos en la normativa. Y en este sentido, para quien no conozca la normativa nos establece dos tipos de límites. El límite de la cantidad de metal que puede tener, la concentración de metal que puede tener un lodo para ser aplicable, pero por otro lado, y esto la mayor parte de lodos lo cumple, pero por otro lado, las cantidades máximas de metal que podemos aplicar en una campaña, ¿vale? Y esto lo que busca es evitar que se acumule este metal en el suelo, ¿de acuerdo? Pues si miramos la cantidad de metal que aplicamos en una dosis agronómica, en base agronómica, vemos que nos situamos por debajo de los límites. Si vemos el límite de aplicado, estamos por debajo en la mayor parte de casos del 10%, ¿vale? Del límite que nos impone la normativa. Pero si miramos las concentraciones del suelo, las propias concentraciones de metales en el suelo, que los suelos tienen metales, es que estamos por debajo del 1% de lo que estamos aplicando respecto a lo que hay en el suelo. Y para llegar al límite que nos establece la normativa del máximo que podría contener un suelo de metal, nos vamos a siglos, ¿vale? Por tanto, hay que evitar el contenido de metales, hay que actuar en origen, esto está claro, pero también es cierto que en las cantidades de metales que nos movemos, en los estudios que tenemos en Cataluña en base al histórico, pero en los estudios que también ha hecho el Ministerio, demuestran que las cantidades si actuamos en base agronómica, la limitación por metales es una limitación, que ya se hace limitación por la propia aplicación. Otro contaminante posible serían los microcontaminantes orgánicos que están en la sociedad y por tanto se encuentran en el agua residual y por tanto acaban en el lodo. Y según estudios del JRC, lo que decía es que no hay razones para justificar introducción de nuevos límites en este tipo de contaminantes. ¿De acuerdo? Es cierto que si buscamos en el lodo vamos a encontrar la tabla periódica, pero también es cierto que lo que es importante, yo aquí siempre cito a Paracelso, ¿no? Todo es veneno y nada es veneno, lo importante es la dosis, ¿no? Entonces, lo importante es qué cantidades encontramos y qué efecto pueden tener estos en los suelos o en los cultivos. Y los estudios que tenemos hasta el día de hoy parece que esto no provocan un impacto significativo. Y por último, como último contaminante posible son los patógenos. Y aquí también hay mucha literatura y mucha normativa. Se exige cada vez más que el lodo sea higienizado. Yo aquí me quiero sumar un poco a la reflexión que hizo Joaquín Aguilar la semana pasada. No tenemos constancia de episodios de riesgo sanitario o de impacto sanitario asociados a la gestión del lodo, ¿vale? En cualquier caso, creo que sí, que la tecnología existe y que se pueden aplicar tecnologías y se están aplicando en este momento de tipo hidrólisis térmica. Tenemos que pensar que un lodo que va a la agricultura en estos momentos tiene que estar, para evitar el tema de los olores que veremos más adelante, tiene que estar tratado, ¿de acuerdo? Tiene que estar estabilizado para evitar olores. La estabilización más básica es la digestión anaerobia. Asociado a la digestión anaerobia hay diferentes tipos de tratamiento que pueden permitir higienizar el lodo. Uno de ellos es la hidrólisis térmica, pero hay otros sistemas de pasteurización, por ejemplo, que se puede conseguir la higienización del lodo. En cualquier caso, yo lo que creo que es importante encontrar un compromiso entre los sistemas de tratamiento del lodo y las prácticas de manejo. Un lodo que no haya sido higienizado, pues no es recomendable que se aplique a cultivos que tenga el suelo, la parte comestible contacto con el suelo, en huerta, por ejemplo. Pero en cultivos extensivos de cereal creo que esto no va a generar ningún problema sanitario. ¿De acuerdo? Y aquí os he puesto la gráfica esta que os comentaba, que se observa que transcurridos los días bajan a nivel de varias escalas logarítmicas la concentración de un indicador como puede ser E. coli en un lodo. ¿Vale? Respecto a los olores, igual que respecto al tema de patógenos y respecto al tema de contaminantes, yo defiendo, como defendía y defendemos en el grupo de lodos de AEAS, como defendía la semana pasada a Joaquín Aguilar, la necesidad de aplicar un análisis de riesgo. Es decir, podemos limitar en base a establecer limitaciones que sean absolutas. Incluso considerar que un lodo es igual que un purín, cuando hemos defendido que no lo es. ¿De acuerdo? Yo creo que es es más razonable aplicar algún tipo de aproximación de análisis de riesgo. Es decir, condicionar el tipo de utilización que hacemos del lodo al tratamiento y a las prácticas de aplicación. ¿Vale? Un lodo que haya sido
poco tratado, pues igual va a tener que enterrarse de forma inmediata para evitar olores en su esparcimiento. Un lodo que haya sido muy tratado como un compost, igual no es necesario llevar estas prevenciones. Las distancias de aplicación, lo mismo, etcétera, ¿vale? El destino de los cultivos va a depender de qué tratamiento ha recibido. Y esto que parece una originalidad, esto ya lo hace la normativa americana. La normativa americana defiende entre la clase A y la clase B. Siempre se habla de la clase A, pero la clase A sería el equivalente a los tratamientos avanzados que proponía la propuesta de directiva europea. Existe también una clase B y la mayor parte del lodo que se aplica en Estados Unidos, por lo que yo sé, se aplica como clase B, es decir, un lodo deshidratado con un tratamiento de estabilización. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que adecuar las prácticas al tipo de tratamiento y al tipo de utilización, al tipo de tratamiento que ha sido sometido el lodo previamente. ¿De acuerdo? Respecto a la competencia, y antes cuando os enumeraba los conceptos que quería abordar, os ponía la competencia y aquí os la pongo en interrogante. ¿Hay competencia? Aquí os he puesto datos de Cataluña. Si miramos a la fertilización orgánica, vemos que la mayor parte de fertilización son de origen porcino, bovino. El color azul sería porcino, el color rojo sería bovino, esto sería gallinaza. Y en el azul clarito este de arriba de todo estarían otros y dentro de otros estaría el lodo. Si vemos el caso concreto de Cataluña, vemos que entre purín y estiércoles hay alrededor de 100.000 toneladas al año de nitrógeno. Y en cambio, en todo el lodo de depuración que generamos en Cataluña hay 5.000 toneladas. Representamos un 5% del nitrógeno contenido en las deyecciones de la cabaña ganadera. Y a pesar de esto, alguien defiende de que el lodo es una competencia al sector ganadero. Yo creo que no lo es. Al contrario, el sector ganadero es una competencia en la gestión del lodo. ¿Vale? Pero es que yo quiero salir de este marco de competencia. Aquí el competidor es el fertilizante mineral. España sigue importando fertilizantes minerales que siguen entrando por los puertos de la península y estamos importando un recurso que nosotros generamos de forma natural. Por lo tanto, yo abogo por una estrategia de economía circular y seguir aplicando el nitrógeno que tenemos de fuentes propias y no tener que importarlo, que esto implica, además de un consumo energético, de un impacto de efecto invernadero, implica también una dependencia hacia exterior y un problema luego de gestión de residuos, de los residuos que luego no sabemos qué hacer con ellos. Por tanto, ya para acabar mi presentación, no sé si me he ido demasiado rápido o no, vuelvo al inicio. Perfecto, ¿no? Vamos perfecto. Vale. Yo decía, ¿aquí empieza todo? Bueno, pues yo aquí lo pongo en interrogante, ¿no? Yo creo que no acaba de empezar todo aquí. Esto es un ciclo que si hacemos como hace la naturaleza, la podemos mantener de forma ininterrumpida a lo largo del tiempo. Y hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchas gracias, Mar, por tu interesante exposición. Además, una exposición basada en tu experiencia en la Agencia Catalana del Agua. Gracias también por ajustarte al tiempo y tendremos la oportunidad de conocer más detalles ahora en la ronda de preguntas, que ya nos están dejando bastantes preguntas. Comentaros que por favor votéis las mismas para que podamos pasarle a los ponentes aquellas que sean más leídas. Y bueno, pues ya doy paso a Daniel Ruiz, que es delegado de la zona norte de Valora, que nos va a mostrar los servicios que ofrecen en su empresa en cuanto a la gestión y a la valorización de lodos Dedar. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención. Tienes que activar el micro. Perfecto. Ya está activado. Hola, buenas tardes. Y lo primero, felicitar a Mar por la pedazo de ponencia que nos acabas de poner y que me has dejado a nivel muy alto. Así que voy a intentar por lo menos ser igual de competitivo que has sido tú. Así que enhorabuena, enhorabuena. Perfecto, pues aquí la tienes, Daniel. Perfecto. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de mi empresa y un poco de cómo una empresa privada realiza la validación de los lodos de depuración a través de diferentes técnicas que más o menos ya Mar nos ha explicado un poco los beneficios de su utilización como recurso para su utilización en agricultura, ¿de acuerdo? Bueno, yo, como me ha presentado antes José Miguel, mi nombre es Daniel Ruiz, soy el delegado de la zona norte de Grupo Valora y gestiono los residuos de la zona de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Aragón. Para explicaros un poquito de dónde venimos, como el origen de nuestra empresa, nacimos en el año 1996
y en los inicios se fueron por un grupo de emprendedores técnicos, ¿de acuerdo? Nacimos con una vocación meramente agrícola y con el paso de los años nos fuimos especializando y actualmente somos una de las empresas más importantes en servicios técnicos agrícolas y medioambientales. El know-how de nuestro negocio está en la validación de productos, subproductos y residuos no peligrosos, sobre todo lodos de depuradora, para dar soluciones a problemas concretos como la agricultura, la ganadería, la obra civil, la restauración de zonas degradadas para su puesta en valor, así como proyectos de medio ambiente. Nuestra empresa mantiene un modelo ambiental y económicamente sostenibles bajo los principios jerárquicos de la economía circular. Con el paso de los años, nuestra empresa fue creciendo y actualmente está conformada por un conjunto de empresas que podemos dividir en varios bloques. Uno de ellos sería la consultoría y asesoría ambiental, donde tenemos a CIES y VTA, y por otro lado tenemos el conjunto de empresas que explotan las plantas depuradoras, las plantas de tratamiento que nuestro grupo tiene. Y luego lo que sería Valora en sí, que gestiona los contratos para la gestión de los residuos y la validación de lodos y productos que realizamos en nuestras instalaciones. Nuestra empresa desde el primer momento llevó como bandera la innovación. Simplemente para que tengamos una idea, hemos participado en más de 20 proyectos de investigación y desarrollo en la validación de residuos orgánicos y voy a mostrar 3 de ellos que fueron bastante importantes o que tuvieron bastante repercusión, como por ejemplo fue el proyecto Sustratec, donde a partir de residuos orgánicos a base de lodos y otros residuos que se generaban en la Comunidad de Castilla y León, fuimos capaces de generar sustratos autofertilizantes capaces de capturar los NOx atmosféricos para poner los nitratos en el suelo para que las plantas los pudieran asimilar. De esa manera descontaminamos la atmósfera a la vez que fertilizamos nuestros suelos. Otros proyectos importantes lo hicimos con un compendio de empresas en Cantabria, donde a través de diversos residuos orgánicos que se generaban en dicha comunidad, fuimos capaces de generar un sustrato para la puesta en valor de las minas y zonas degradadas de la propia comunidad. Y uno de los primeros premios nos llegó a principios del 2000, en el 7º Congreso Ibérico de Agroingeniería y Ciencias Hortícolas, donde tuvimos un premio especial porque desarrollamos una herramienta informática para la valorización de residuos que se generaban en las industrias azucareras para su puesta en valor en el suelo. Un poquito de datos de nuestra empresa para que entendáis un poco la relevancia que tenemos en el sector y la importancia que hemos tenido estos años. Nosotros estamos actualmente valorizando más de 500.000 toneladas entre productos, subproductos y residuos no peligrosos en España. Prácticamente es verdad que el 60-70% son lodos de depuradora y estamos dando actualmente soluciones a más de 380 clientes. Trabajamos con 400 agricultores y al año restauramos y mejoramos 17.000 hectáreas. ¿Qué repercusiones o implicaciones sociales y económicas tiene esto? Pues nuestra empresa actualmente está contratando más de 30.000 servicios de transporte, hacemos todos los años más de 2.000 boletines analíticos y contratamos más de 4.000 horas de maquinaria agrícola y de obra, con el objeto de recuperar espacios degradados y ponerlos en valor, tanto para administraciones, para ámbitos privados o ayuntamientos. Toda nuestra actividad lo que está generando es una inversión en el ámbito rural, estamos fijando empleo a la vez que estamos recuperando zonas despobladas y poniendo en valor, como bien ha explicado Marc, un recurso, porque no nos gusta casi llamarlo ni residuo, para la utilización en nuestros suelos, ¿no? Nosotros, como he comentado al principio, nacimos en Puerto de Santa María y nuestra empresa está dividida en 5 delegaciones. La delegación norte, en la que estoy yo, la delegación zona centro, donde está Ignacio, delegación de Levante con Francisco, delegación Andalucía Norte con Jesús y la delegación del sur con Alfonso Manacho. De todas estas delegaciones salen subdelegados, ya que el objeto de nuestra empresa es estar lo más cerca de los productores y de los agricultores. Nos gustaría trasladaros que desde el año 2015 nuestra empresa se está inmersa en un proyecto de ejecución y desarrollo de plantas de valorizaciones agroambientales de residuos no peligrosos. Lo que hacemos en ella es tratar o transformar aquellos residuos orgánicos que no se pueden llevar directamente vía agricultura
para transformarlos en diferentes productos para su uso en agricultura o restauración paisajística. En la actualidad disponemos de 5 plantas, una de ellas en Palencia, otra en Segovia, otra en Huelva y otra en Almería, y estamos en tramitación de hacer otras 5 instalaciones en Cádiz, Valencia, Sevilla, Jaén y Toledo. ¿Cuál es el objetivo que tiene nuestra empresa? Acercar las instalaciones de tratamiento cuando no se puedan llevar los residuos a agricultura directamente, con objeto de reducir la huella de carbono y reducir los costes, a la vez que estamos haciendo productos sostenibles para nuestros cultivos. Durante estos últimos 5 o 7 años, concretamente 2015, hemos registrado ya 5 marcas a través de las cuales nosotros comercializamos nuestros productos. No solamente, aunque nuestra experiencia y nuestra mayor importancia es dentro de la gestión de lodos de depuradora, hemos hecho algunos trabajos con enmiendas calizas para recuperación de suelos ácidos, como por ejemplo puede ser el Valorcal. Y un poco en continuación de lo que Marque nos ha explicado, ¿por qué Valora define los lodos como un recurso y no prácticamente como un residuo, ¿no? Primero, estamos en un país en vías de desertización y actualmente o mejoramos la materia orgánica de nuestros suelos o cada vez vamos a ser menos competitivos y, lógicamente, a nivel climático más deficitarios, ¿no? Por eso los lodos son un recurso porque nos aportan materia orgánica a nuestros suelos, nos mejoran la estructura del mismo, controlamos la erosión y mejoramos la retención hídrica del mismo. Además, favorecemos la actividad microbiana, estamos aportando nutrientes esenciales y muchas veces costosos, como ha explicado Marc, con el tema del fósforo, tema del nitrógeno, y además tiene otro tipo de oligoelementos necesarios para la planta, que muchas veces nos olvidamos y están presentes en el lodo y son necesarios, y que a veces tenemos que hacer ciertas aplicaciones con microelementos cuando con una aplicación de lodos serían totalmente innecesarios. ¿Qué conlleva todo esto? En resumen, para el agricultor, que es al fin y al cabo el usuario final del lodo, ¿no? Es una mejora de sus suelos y un incremento de los rendimientos de los cultivos. Entonces, al fin y al cabo, estamos cerrando un círculo de lo que se esperaba que fuera un problema, se ha convertido en una solución para los agricultores de nuestro país. Es cierto que durante estos años o en nuestro día a día estamos teniendo una serie de dificultades, sobre todo desde un punto de vista administrativos, ¿no? Aunque el Real Decreto 1310 nos regulaba el uso de lodos en agricultura, no definió concretamente lo que era un lodo tratado, generando diferentes interpretaciones y dando lugar a ciertas competencias un poco complicadas en función de las comunidades. Cada comunidad hizo una lectura diferente de lo que era un lodo o que era un lodo tratado, ¿no? Simplemente se registraron los metales, pero no lo que era un lodo estabilizado. Nosotros, como damos servicio a nivel nacional, para que os hagáis una idea, trabajamos en 17 comunidades con 17 ámbitos legislativos diferentes. Imaginaos eso lo que supone, ¿no? Tanto desde las exigencias que nos marcan para la validación de un lodo depuradora en el suelo, hasta inclusive de los controles agronómicos o la forma de entender el nitrógeno. Marc ha explicado muy bien que el lodo tiene que transformarse, se tiene que mineralizar. Incluso hay algunas comunidades que directamente toman el nitrógeno como que va a ser absorbido el primer año por el cultivo, cosa que todos sabemos que eso no ocurre así, ¿no? También nos enfrentamos a ordenanzas municipales que a veces nos impiden o nos limitan el uso de lodos de depuradora en sus territorios y últimamente hemos tenido que incrementar mucho nuestros trabajos en la oficina, ya que tenemos que dar servicio a gran cantidad de plataformas administrativas para la comunicación de la gestión de nuestros residuos. También es cierto que a veces tenemos intrusismo en nuestro sector y que las administraciones les es muy difícil controlar las aplicaciones, puesto que generan una gran cantidad de residuos, otro tipo de instalaciones y los lodos son lo más a controlar, ¿no? Entonces, es muy importante ser un gran ejemplo de que este recurso es necesario para nuestros suelos, pero se tiene que hacer de una forma eficiente por técnicos competentes. Por otro lado, las normativas están avanzando hacia la complicación de la valorización de lodos de depuradora y nosotros estamos viendo a veces inmersos en un problema en que las legislaciones van más rápido que los tiempos que estamos obteniendo para la tramitación de una planta de tratamiento. Entonces puede llegar a un momento en que esas legislaciones nos impidan trabajar y no tener soluciones para los lodos.
Y también estamos mirando muy de reojo, aunque ya acaba de antes marcarlo un poquito del futuro Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos. La preocupación máxima que tenemos es que nos reducen tiempos de incorporación, se nos condiciona la época de aplicación por cultivos, se limitan también la cantidad de metales pesados y de otros nutrientes que podemos aplicar en los suelos, y hace referencia a la directiva europea, donde los lodos dejan de poderse utilizar para realizar compost o fertilizantes. Por lo cual podemos llegar a un punto de no retorno, es decir, ¿qué hacemos con los lodos? Cuando lógicamente son un recurso necesario para nuestro país. Y bueno, nuestra experiencia nos ha ido enseñando y hemos ido aprendiendo del día a día, porque la generación de lodos es diaria. Uno de los problemas que tienen las depuradoras es que muchas veces no tienen capacidad de almacenamiento de lodos para más de 2 o 3 días, con lo cual debemos de dar solución a las depuradoras prácticamente todos los días del año. Para eso Grupo Valora cuenta con una flota de camiones subcontratada al servicio de las depuradoras, y tenemos nuestras propias instalaciones para aquellas épocas del año donde por climatología no podamos acudir a las fincas para poder dar servicios a nuestros clientes. Aunque realmente la importancia que tenemos nosotros en el sector es que como empresa asesora agrícola disponemos de una alta cantidad de fincas a nivel nacional. Como bien ha explicado Mar, a veces es muy complicado llevar lodo todos los días del año porque los cultivos no pueden admitir el lodo, y es ahí donde nosotros somos especialistas. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, yo en mi zona, que es la que más conozco, hago una rotación entre cereales de invierno, cereales de regadío y cultivos de regadío de primavera. De esa manera consigo hacer una rotación los 12 meses del año donde puedo incorporar el lodo en cercano a la fecha de siembra. Todo esto está controlado por nuestros técnicos de campo, que hacen un trabajo previo y post a la aplicación. Y además contamos con nuestros propios medios de esparcido, porque hay comunidades que, por ejemplo, los fines de semana no puede estar el lodo sobre el terreno. Entonces, estos medios lo que están a disposición de nuestros agricultores para la incorporación del lodo. Además, nosotros disponemos de diferentes aplicaciones que veremos en un ratito para el control agronómico de los lodos en fincas y el control telemático de los transportes. Cuestión fundamental para velar por una correcta valorización de los lodos. Y estamos también inmersos en un proyecto de digitalización de todos los albaranes, con objetivo de tener en unos años el objetivo de tener papel cero, es decir, que toda la documentación que haga referencia a la gestión de un lodo o un residuo sea todo digitalizado y en tiempo real. ¿Dónde está realmente la importancia de nuestra empresa y qué nos distingue del resto? Que estamos formados por un equipo multidisciplinar especializados en servicios agronómicos y medioambientales. Nuestro equipo está conformado por ingenieros agrónomos, agrícolas, licenciados en ciencias medioambientales, biólogos, etc. Nosotros no somos transportistas. Nosotros a lo que nos dedicamos es a valorizar un recurso con fines agrícolas. Y es ahí donde nosotros somos fuertes. Os voy a explicar un poquito en qué momento o en qué consiste lo que es una valorización del lodo, porque mucha gente se piensa que es en el momento en que el lodo sale por la depuradora, ahí empieza la gestión, y eso no es así. La gestión empieza casi meses antes o semanas antes de que el lodo se produzca. Nuestros técnicos realizan una visita a la depuradora y toman información del proceso de tratamiento que se da en esa depuradora al lodo, se analizan los lodos y se ven si son aptos o no aptos para su uso agrícola. En caso de que sea un lodo tratado y tenga todos los condicionantes de las diferentes reglamentaciones para su valorización agrícola, ese lodo iría a agricultura. En caso de que por alguna razón sea un lodo tipo B, como ha explicado antes Marc, y esa comunidad autónoma no permita su valorización en la agricultura, lo llevaríamos a una instalación de tratamiento, donde con él lo que realizamos a través de diferentes líneas de tratamiento, porque nosotros no solamente compostamos en nuestras instalaciones, esa es algo que nos distingue, tenemos líneas de compostaje y líneas de estabilización en nuestras plantas de tratamiento, sacando 4 productos. Unos serían sustratos,
que irían con destino a un mercado minorista y para la recuperación de espacios degradados, y las otras líneas de fertilizantes, compost o lodo tratado seguiría el mismo camino que en caso de que hubiera tenido ese tratamiento en la depuradora, hubiera seguido su vida agrícola. Una vez que nosotros tenemos nuestros productos y nuestros residuos para ir al campo, lo que ocurre es que tenemos una serie de asesores técnicos que lo que hacen es una planificación para que el lodo pueda ir al campo, nuestros productos puedan ir al campo. De manera que nosotros hacemos una asesoría a los agricultores informándoles de qué es un lodo, explicándoles cómo tienen que trabajarlos, analizamos sus suelos, hacemos una planificación coordinada entre lo que la depuradora más o menos va a producir y las fincas de destino donde vamos a llevar los lodos. Hacemos un informe agronómico a través del cual calculamos una dosis y en todo momento hacemos un seguimiento al cultivo, es decir, que no aplicamos el lodo y nos olvidamos. Nosotros vamos viendo cómo van evolucionando los cultivos donde trabajamos porque es información necesaria para nosotros y, lógicamente, acompañar al agricultor durante este viaje que hace con nosotros, ¿no? Más o menos ya lo ha explicado antes Mar, en qué consiste un estudio agronómico, cómo calculamos las dosis, ¿no? Nuestros técnicos lo primero que es analizan el suelo, ven si se dan las condicionantes para que esa finca sea receptora del lodo o la enmienda orgánica o producto que hagamos, y nosotros lo que hacemos directamente es calcular los aportes de nutrientes que ese suelo tiene y los aportes de nutrientes que ese lodo va a hacer al cultivo. En función de eso, nosotros lo que hacemos es sacar una dosis, bien por metales o bien por necesidades agronómicas, y la limitante de estas dos sería la que trabajamos. Yo hasta ahora no me he encontrado todavía limitaciones por metales pesados. Como bien ha explicado Mar, hay dos líneas, o que el lodo tiene que cumplir en parámetros y luego una cantidad de metales que yo puedo incorporar por hectárea y año. Normalmente las dosis por metales serían mucho más altas que las dosis por nitratos, que es un poco lo que nos viene limitando, ¿no? Lo cual quiere decir que es un recurso necesario para la fertilización de nuestros suelos y nuestros cultivos. Y bueno, para los que no conozcáis qué es un lodo o cómo se realizan las aplicaciones, el procedimiento es bastante sencillo. Los camiones cargan en las depuradoras y directamente van los camiones y descargan en la finca donde vamos a valorizar o aplicar el lodo, ¿no? Simplemente se carga con una pala cargadora convencional. No es un purín, como bien ha explicado Mar, es otro tipo de producto, y se puede esparcir y valorizar con cualquier carro esparcidor similar al que podemos trabajar un estiércol de oveja o un estiércol de vacuno. Un carro de cadenas, un carro de pistón. Lo que es muy importante y donde nosotros velamos por el correcto funcionamiento de la valorización es que haya una distribución homogénea sobre la superficie. Es decir, es importante que el esparcido se haga correctamente y nosotros acompañamos durante este proceso a los agricultores o empresas que hayamos subcontratado el esparcido del mismo. Luego simplemente se hace un arado y una siembra convencional, como se haría con un químico. En caso de aplicaciones en leñosos, lo que hacemos es un pequeño subsolado y aplicamos la dosis calculada en el propio suelo, o bien lo incorporamos con maquinaria específica para el enterrado del lodo en las fincas. Luego simplemente un pequeño arado y una pequeña cubierta vegetal. Y bueno, os voy a poner algunas fotitos de lo que es la diferencia o cómo quedan los cultivos con el abonado de lodos. En la izquierda tenemos un cereal en un ensayo que hicimos en la provincia de Burgos, y donde la mitad de la parcela la fertilizamos con abonos convencionales y la parte de la derecha, donde el árbol, la valorizamos con lodos de depuradora. Aunque toda la parcela nació correctamente, el aislamiento fue bien, sí que se observa que allí donde hemos aplicado lodos de depuradora tenemos mayor rendimiento de plantas, mayor aislamiento, y la producción fue ligeramente superior en nuestra zona que en el lado izquierdo. Lógicamente, no solamente es que estemos aplicando nutrientes, también estamos mejorando el suelo, su capacidad de retención, y eso conlleva a una mejora de la producción de nuestros cultivos. Y en la derecha, bueno, fotos del ciclo terminado de un trigo, una cebada. Como podemos ver, el número de espigas que tenemos por metro cuadrado es altísimo. También hemos realizado mejoras del suelo en tierras agrícolas que iban a tener como destino el cultivo de cultivos forrajeros,
Y igualmente, al mejorar la materia orgánica de los suelos, su retención hídrica, lo que hemos visto es que el número de plantas y el número de cortas que sacamos a las alfalfas o las bezas es mayor que en un suelo con un nivel bajo de materia orgánica. Aunque todo esto parece un poco sencillo así contado, en la cadena de trabajo de valorización de un lodo intervienen muchos agentes. Está el productor del residuo, está el laboratorio que analiza el lodo, el transportista, el ingeniero que lo aplica, el gestor, el agricultor. Y es aquí donde nosotros hemos realizado un soporte informático para controlar todas las partes de la valorización de nuestros residuos. Hemos desarrollado una herramienta informática propia que se denomina la AppSIC, donde hemos puesto en común a todas las partes que intervienen en la gestión del residuo. De esa manera controlamos desde antes de la producción del residuo hasta el futuro destino la conexión que van a tener. Todo esto está controlado desde el corazón de nuestra oficina, que es la que vela por el correcto funcionamiento de las valorizaciones desde un punto de vista técnico y de trazabilidad. En ella trabajan 8 técnicos de trazabilidad, 3 técnicos de calidad y 3 administrativos. Para conseguir mejorar y tener en tiempo real las valorizaciones, sacamos un módulo que es la app de transporte, donde nosotros, como veremos luego, según se genera un servicio, somos conocedores de dónde se ha llevado el lodo y de la cantidad de nutrientes o metales que hemos incorporado en esa finca, en ese servicio. Y por otro lado, tuvimos que desarrollar una aplicación para las instalaciones de tratamiento, ya que en caso de que el lodo se haya destinado a una planta de tratamiento, lo que hacemos es simplemente garantizar la trazabilidad en dónde está el lodo, en qué tratamiento le hemos dado y qué destino le hemos dado. Y como comentaba al principio, debemos de comunicar gran cantidad de información a herramientas gubernamentales como es el INDA, como es el Gaia, la Musa, etcétera, y nuestra aplicación es capaz de hacer esos volcados ahorrándonos gran cantidad de trabajo y realizando una política de transparencia hacia las administraciones. Por hablar un poquito de cómo funciona nuestra aplicación, de acuerdo a la importancia que tiene, nosotros, la aplicación tiene un módulo de transportistas, un módulo de agricultores y de centros productores. Y lo que hacemos es ponerlo todo en conjunto. Nosotros guardamos toda la información relativa al centro productor, sabiendo la información del tipo de tratamiento, cantidad de agua que trata, toda la información relativa a ese lodo que se va a generar, qué tratamientos ha tenido. Tenemos todos los históricos de las analíticas de esa depuradora. Somos capaces de realizar toda la documentación de traslado, porque para que un lodo salga de una depuradora... alguien se me ha colado, José Miguel. No, ¿qué te ocurre? No, alguien, ¿estás hablando tú ahora mismo? Ahora. Perfecto. Para cuando un lodo va a ir a una finca agrícola hay que generar una serie de documentación, de acuerdo, que concretamente son los anexos número 2, los cuales somos capaces de generarlos en nuestra aplicación. Y luego tenemos un histórico de todas las producciones, de dónde han ido y a dónde se han llevado los residuos generados por nuestros centros productores. Por otro lado, tenemos otro módulo, que es el módulo de los agricultores, donde tenemos toda la información relativa a la agricultura y las parcelas agrícolas. Nosotros lo primero que firmamos es con nuestros agricultores un acuerdo de colaboración. Les explicamos qué es un lodo, que el producto, el recurso, como nosotros lo definimos, que le vamos a llevar, cumple con una normativa y una seguridad, ¿de acuerdo? Él nos lo firma y eso es visible para nuestros clientes, para que todo el mundo que sepa que el agricultor conoce y acepta el residuo en sus fincas. Posteriormente hacemos un estudio de su explotación, le hacemos analíticas de suelo, hacemos un estudio de sus cultivos y hacemos un informe agronómico previo para saber qué cantidad de lodo podemos llevar y en qué época del año la podemos llevar. De esa manera somos capaces de controlar las producciones que va a generar una depuradora y saber si tenemos fincas disponibles para su valorización. Como las depuradoras sacan lodos todos los días, nosotros teníamos que tener esa información a diario, de manera que cada vez que se genera un porte y se genera una aplicación, nosotros sabemos la cantidad de nutrientes que hemos llevado a esa finca y la cantidad de metales pesados que hemos incorporado.
teniendo una serie de alarmas para que en ningún momento podamos superar el nivel de metales máximo admisibles por hectárea y año o el nivel de nitratos que esa finca pueda admitir en función de su cultivo o de si es una zona vulnerable a nitratos o no. Además, los agricultores tienen acceso a ella y se pueden descargar los informes agronómicos a posteriori para saber concretamente luego lo que les hemos llegado, y la documentación referencia al anexo número 3, que es el documento que acredita los lodos que ha llevado y en qué cantidad se los hemos llevado. 5 minutos, Daniel. 5 o menos queda. Por otro lado, tenemos nosotros, desde otro punto de vista, tenemos todo el registro de producciones que hacemos a lo largo del año. Como podemos ver, en España damos servicio en todas las comunidades autónomas y necesitamos un sistema que fuéramos capaces de controlar cada servicio. Para lo cual, nosotros en cada retirada que hacemos nos generamos una producción, con qué transportista, quién realizó ese servicio y a dónde se llevó. Podemos ver las rutas para ver que se ha llevado a donde debería de ir el lodo y generamos la documentación digital. Todo esto está visible para nuestros clientes. Como he comentado al principio, la política de la bandera de Valora era la innovación, pero nuestra política es la transparencia. Todos los centros productores o clientes que trabajan con nosotros tienen acceso a toda la información de sus depuradoras, sus analíticas, cuándo hemos llevado los lodos y dónde los hemos llevado. Tienen toda la información de qué transportistas y quién ha transportado el lodo, al igual que todos los datos de las fincas donde hemos valorizado sus residuos. Nosotros lo que queremos es simplemente que conozcan toda la cadena desde que se ha generado el residuo hasta que se ha valorizado. Para poder llegar a dar este servicio a nuestros clientes, hemos desarrollado una herramienta para el transporte, donde cada vez que se realiza un servicio a nosotros nos indica dónde se ha llevado, porque directamente al transportista le sale por un seguimiento de GPS dónde tiene que llevar el lodo, y generamos un documento digitalizado que en ese mismo instante lo dispone la depuradora. Es decir, según se ha realizado el servicio, el cliente tiene la seguridad de dónde se ha gestionado. Para poder cerrar un poco el círculo, nos vimos obligados a hacer una aplicación de tratamiento donde nosotros sabemos en todo momento, en caso de que un lodo no vaya con fines agrícolas, sino que tenga que una instalación de tratamiento, en dónde se encuentra, qué tratamiento le hemos dado dentro de nuestras instalaciones y qué producto hemos hecho con él. De esa manera cerramos el círculo para nuestros clientes. Me gustaría recalcar que debido a nuestra política de calidad, nuestro servicio medioambiental y nuestra transparencia y nuestra sostenibilidad, tuvimos uno de los mayores premios que nuestra empresa pudo tener. En el año 2021 nos concedieron la bandera de Andalucía al mérito ambiental, que fue recogida por nuestro CEO Valentín Jiménez López, lo cual para nosotros fue un premio de unas características incalculables, y sobre todo el reconocimiento al grupo de trabajo y compañeros que trabajan en Grupo Valora. Y ya para terminar, y creo que estoy en tiempo, simplemente comentar que la valorización agrícola es una solución medioambiental con la que estamos mejorando la fertilidad de los suelos, estamos reduciendo costes de tratamiento, con lo cual es la definición del principio jerárquico de la economía circular. Es simplemente una pequeña cita que cuando como sociedad empezamos a entender los residuos como recursos, estaremos dando pasos hacia la verdadera economía circular. Así que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Gracias por enseñarnos o por mostrarnos los servicios que ofrecéis desde Grupo Valora, que yo creo que vienen a complementar perfectamente la masterclass que nos ha dado Marc. Y ya sin más tiempo, vamos a dar paso a las preguntas de hoy, que ya empezamos a tener un montón. Comienzo con Marc. Marc, nos pregunta Joaquín Aguilar, que te saluda, y que cómo crees tú que se va a desarrollar la próxima directiva europea sobre lodos, y si crees que se llegará a algo sensato o primarán las posturas norteeuropeas contrarias a la aplicación agrícola. Yo para responder a esta pregunta necesito la bola de cristal, pero se la dejé a Joaquín la última vez que nos vimos y no sé si la debe tener operativa. No. Es la pregunta del millón, esta Joaquín lo sabe. Y entiendo que es un ánimo para generar un debate. Y yo creo que obviamente hay
tal como él apuntó la semana pasada, hay intereses aquí, ¿no? Obviamente hay intereses de diferentes países y lo importante es en este juego que aún está abierto, jugar. Y la sensación que tenemos nosotros desde el sector es que a veces desde los países del sur de Europa hemos un poco renunciado a este juego, ¿no? A aportar nuestra mirada y nuestra aportación a nuestras necesidades, ¿no? Si no intervenimos en estos debates, se van a hacer de acuerdo a los criterios que priman en el norte de Europa, que como hemos visto son diferentes a los nuestros. Hombre, se apunta obviamente que va a haber una regulación mayor. Yo creo que sería un error hacer una aproximación muy restrictiva, porque hemos visto que la aplicación del lodo es una necesidad. Y yo creo que hay referencias a nivel internacional, como la normativa americana, que se puede buscar un compromiso. A mí la aproximación que se daba en la propuesta directiva del año 2003 de definir unos tratamientos convencionales y unos avanzados y regular el tipo de aplicación y el tipo de destino en función del tipo de tratamiento, a mí me parece una aproximación interesante, porque además cubre uno de los aspectos que normalmente la normativa nunca cubre, que es el del transitorio. O sea, tú decides que las cosas tienen que ser de una manera, como ha pasado en Andalucía, pero al día siguiente, porque hayas aprobado una ley, el mundo no cambia, ¿no? O sea, tiene que haber un tiempo de adaptación del sector a esta regulación. Y el hecho de poder dar dos vías permite decir, oiga, yo de momento voy a funcionar con los convencionales con una aplicación más restringida, pero igual me interesa pasar a un tratamiento avanzado para poder tener un abanico más amplio de aplicaciones. Y creo que esto es una aproximación inteligente. Claro. Y de sentido común. Lo que pasa es que el sentido común, como se sabe, a veces es el menor de los sentidos. Efectivamente. Bueno. Daniel, ¿cómo lo veis vosotros desde el Grupo Valora este tema? Un segundito, perdón. Sí. ¿Puedes repetir? Es que no... Justamente... Te decía que cómo lo veis vosotros desde el Grupo Valora el desarrollo de la próxima directiva europea. A ver, nosotros estamos bastante preocupados, ¿no? Porque sí que es cierto que podemos llegar a un punto de no saber qué hacer con los residuos, ¿no? Es verdad que, como bien ha explicado Marc al principio, Suecia, otros países europeos no tienen nada que ver con España, ¿no? Nosotros necesitamos de materia orgánica, necesitamos de este tipo de recursos para mejorar nuestros suelos. Si la directiva europea no podemos hacer productos donde podamos hacer compost o fertilizantes con un valor añadido, ¿no? Para incluso que podría economizar la gestión de los lodos, se nos condiciona la aplicación en ciertas épocas del año, reducimos las dosis de manera que no hay maquinaria específica con la cual podamos aplicar esas dosis, donde el agricultor no ve un beneficio porque nosotros aplicamos 8 toneladas o 7 toneladas, el agricultor no va a ser receptivo de este material. Entonces, vamos a llegar a un problema de qué hacemos con los lodos. Las instalaciones de tratamiento no los vamos a ver con buenos ojos porque todo mi compost de repente va a dejar de ser un producto. Entonces, ¿para qué quiero recepcionar lodos? Buscaré otros productos con los que hacer un producto de calidad, ¿no? Y luego, desde el punto de vista agrícola, no podremos dar un servicio los 365 días del año, aunque los lodos estén tratados. Y ya no quiero hablar de aquellas instalaciones que no tienen digestión anaerobia o no tienen tratamiento con cal o hidrólisis térmica, que nosotros, al fin y al cabo, ¿qué vamos a hacer con esos lodos, no? Claro. Entonces, sí que es verdad que creo que tiene que haber una regulación consensuada con los explotadores, con los usuarios de los lodos y con los gestores, y una mesa redonda donde entienda, como ha explicado Marc, que no podemos limitar el uso del lodo por el fósforo. Yo entiendo que se pueda limitar por el nitrógeno, lógicamente, ¿no? Pero para eso estamos los técnicos, que podemos hacer dosificaciones adecuadas sin contaminar acuíferos, y desde el año 1990 llevamos aplicando lodos y creo que no hay constancia de ningún problema a nivel sanitario ni de contaminación de suelos. Sí, ese era uno de los temas que el otro día también apuntaba Joaquín, ¿no? En lo que tú comentabas. Leticia Mar nos dice que respecto a la concentración de metales en lodo, ¿consideras que los 7 metales legislados son suficientes o debería controlarse alguno más, como por ejemplo el aluminio que interviene en algunos procesos de depuración? Yo no tengo datos que apunten a tener que regular más metales. En cualquier caso, yo creo que esto también es un déficit que tenemos, que yo creo que se tendría que investigar más sobre el lodo.
¿vale? Sobre el lodo y sobre el impacto de la presencia de contaminantes. He visto algunas preguntas que van relativas a qué pasa si los contaminantes pasan a las plantas. Yo creo que se han hecho estudios al respecto y hay poca transmisión de contaminantes a los vegetales, que es lo que nos tenía que preocupar. Pero se tenía que investigar. Yo creo que cualquier restricción se tiene que hacer en base a estudios científicos. Y estoy de acuerdo con el principio de precaución, es decir, vamos a intentar limitar en caso de duda, pero tiene que haber un principio de proporcionalidad también. No Claro. tengo noticia que el aluminio suponga un problema ambiental, como tampoco es el hierro, ¿eh? Y a veces se limita la presencia de hierro y el hierro está de forma natural en el medio y esto no supone un problema. Claro. Mira, Juan José Salas, Mar también, el médico del agua, nos decía que Joaquín planteaba la propuesta de regular la aplicación de lodos a la agricultura en función de su grado de tratamiento, Sí. tal como se hace en el caso de la reutilización de las aguas. ¿Qué opináis al respecto? ¿O qué opinas al respecto tú en este caso? Yo ya lo he dicho, yo creo que la aproximación que propuso Joaquín el otro día es hacer un análisis de riesgo. Es decir, yo os voy a poner un ejemplo. Sí. Hemos vivido una pandemia y estuvimos 3 meses cerrados en casa, ¿no? Esto es aplicar el principio de precaución, ¿vale? Luego, ahora parece que hay varios procesos abiertos porque hay gente que dice que esto ha coartado, bueno, no lo dice la gente, esto es así, ha coartado la libertad. En el límite podríamos estar siempre cerrados en casa y nunca habría enfermedades infecciosas, ¿no? Pero esto, puede ser muy bueno a nivel sanitario, es muy contraproducente a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que las medidas que hay que aplicar son proporcionales, ¿no? Y esto se hace en base a un análisis de riesgo. Es decir, hasta qué punto una medida me proporciona una ventaja y el riesgo que lleva asociada. El riesgo cero no existe y esto es lo que el legislador tenía que tener presente, el legislador y al final la sociedad en general. No podemos venderle a la gente que no hay riesgo. Cualquier actividad tiene un riesgo asociado. El problema es si este riesgo es asumible. Entonces, yo creo que lo que proponía a Joaquín y comenta Juan José, es decir, vamos a adecuar los usos en base a los tratamientos que ha recibido el lodo y podemos ser más arriesgados en un lodo que de serie viene como más tratado y podemos confiar más. Pero en cualquier caso, el riesgo cero no va a existir nunca. Entonces, lo que tenemos que adecuar es el uso que le damos al lodo al tratamiento que el lodo ha recibido. Y yo creo que es posible hacerlo de una manera más o menos coherente. No hace falta inventar aquí no hace falta hacer grandes ecuaciones para esto, creo yo, ¿eh? Mira, Daniel, Ander Paz nos pregunta que si existe alguna plataforma de oferta y demanda donde los explotadores puedan encontrar salida rápida a sus lodos. Que yo conozca, no. O sea, lo que estamos somos los gestores, que lo que nos dedicamos es a dar salida y velar por el correcto valorización de los lodos de las depuradoras. A nosotros nos contratan las depuradoras y nosotros lo que hacemos es encargarnos del transporte, encargarnos del destino de los lodos, de valorización. Les informamos en todo momento porque son copartícipes en una valorización concretamente que se hace en suelo, que es un R10, ¿no? Nosotros tenemos que informar en qué polígono, en qué parcela, es decir, muchas veces dicen, no es que soy un gestor y yo me olvido, no es que el gestor tenemos la obligación de informar al productor de lo que hacemos con nuestros lodos. Yo creo que es una responsabilidad compartida donde, lógicamente, nuestros clientes se sienten seguros con nosotros por esa política de transparencia que he expresado antes, ¿no? Entonces, lo único que somos los gestores que podemos ofrecer nuestros servicios para gestionar sus residuos. Sí, yo sí me permites, yo quería añadir que es clave el papel del gestor, de los gestores de residuos, el papel de empresas como Valora. Yo creo que en la línea de lo que comentabas al principio de que no es un residuo, sino que pasa a ser un recurso, es necesaria la implicación del productor, es decir, estamos hablando de entes generalmente que son públicos. Por tanto, esta idea de que yo me saco de encima algo y que no quiero saber nada, haz lo que sea con él, pero no me cuentes tu vida, yo creo que esto va un poco en contra, ya no digo de la ISO, de las normativas, que la ISO ya te obliga a saber dónde gestionas tus residuos, sino de un tema de responsabilidad. Estamos cerrando el círculo, como decimos al principio, y yo creo que es necesario que la gestión no se improvise, sino que se planifique y que la lleven a cabo empresas que estén preparadas y que tengan conocimientos agronómicos. Y Mar, nos dice Pedro Pablo Fernández que qué escenario es previsible una vez que no sea suficiente la digestión mesófila y se requiera digestión termófila a 55 grados para la aplicación agrícola del fango.
Bueno, esto es uno de los escenarios posibles. No necesariamente vamos a tener que llegar a él, pero bueno, esto requerirá de mucha materia gris y de mucho. Yo creo que el sector ha hecho avances muy claros. La capacidad del sector ha demostrado que se puede adaptar a diferentes cambios y si toca adaptarse a este cambio, pues se va a realizar. Pero yo tampoco creo que todo tenga que pasar por digestión anaerobia termófila. Se están haciendo experiencias en el caso de Copero, en el caso de Vigo, de Valladolid hace muchos años, ¿no? De hidrólisis térmicas. En el caso de Vitoria, de pasteurizaciones, ¿no? Sin hidrólisis previa. O sea que yo creo que la posibilidad de, si el objetivo es higienizar, hay maneras de higienizar sin nombrar el compostaje, que yo creo que es un tratamiento súper apto el problema del compostaje es lo que ha comentado Daniel, que parece que también hay normativas sectoriales que limitan el uso de, o sea, ahora resulta que un compost de lodos no se puede marcar como producto, ¿no? Bueno, esto yo creo que no lo inhabilita, pero realmente desincentiva un poco las plantas que Sí, compostan porque al final le saca incentivos, pero al final el compostaje es un tratamiento muy, muy adecuado también y permite higienizar, por cierto. claro. Daniel, Miguel Horta nos pregunta que si Valora vende el lodo junto al servicio técnico o solo el servicio técnico. ¿Cómo son los arreglos comerciales y quién es el dueño del lodo? Explícanos un poco. A ver, nosotros lo que hacemos, a nosotros nos contratan por un servicio integral, ¿no? Nosotros lo que nos encargamos es desde realizar toda la parte administrativa, de trazabilidad y de comunicaciones, ¿no? Y nos encargamos de la gestión del transporte y de los acuerdos con los agricultores. A nosotros nos pagan un dinero por hacer la correcta gestión de los lodos, ¿no? Entonces, nosotros directamente lo que hacemos es diseñar un plan para esa depuradora o ese centro productor para dar salida a los 365 días del año en caso de ser necesario, ¿no? O en caso de que haya una normativa sectorial en esa zona que nos impida la valorización de los 365 días del año, esos meses dar una solución, ¿no? Entonces, como es vender, es un residuo, los residuos realmente no se pueden vender. Otra cosa es que nosotros pudiéramos hacer productos en nuestras instalaciones y, bueno, pudiéramos bajar un poco los cánones de gestión cuando entraran en líneas de tratamiento, ¿no? Pero lo que es el arreglo comercial es la contratación de un servicio para velar por la correcta gestión de un lodo depuradora en suelos y fincas agrícolas. Marc, Belén Miranda nos dice que si en toda Europa y América ya se aplican lodos como valorización agrícola o se llevan aplicando tiempo, ¿por qué sale esta nueva legislación de lodos que limita la aplicación y para qué hacer una higienización además de la digestión anaerobia y deshidratación? Bueno, yo te diría dos respuestas. Por un lado, que la sociedad progresa y por tanto se vuelve más exigente y el sector tiene que responder a esta exigencia. Yo creo que no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 20 años o 30 años y por tanto hay que progresar. Y la tecnología existe y por tanto hay que aplicarla. Esto es la responsabilidad del sector. Y esto yo creo que el sector no la niega, sino que lo que pasa es que alguien tiene que pagar la fiesta, ¿eh? Y este es un punto importante. Y tenemos una directiva que es la Directiva Marco del Agua, que dice que el agua paga agua y paga el lodo también. Por tanto, esto hay que ser consciente. Podemos incorporar nuevas tecnologías, pero alguien tiene que pagar la fiesta. Pero por otro lado, ¿por qué existen estas normativas restrictivas? Pues yo creo porque se hace una aproximación equivocada y sesgada, ¿vale? Se hace desde compartimentos estancos, como puede ser la agricultura, como puede ser el mundo de los residuos, como puede ser el mundo urbano o como puede ser el mundo de los sectores interesados, como el otro día apuntaba a Joaquín del tema de los incineradores del norte de Europa, ¿no? Entonces aquí cada uno defiende su parcelita y muchas veces no ve la del lado. Y yo creo que la función del legislador es tener una visión de conjunto y decidir en este análisis de coste-beneficio y en este análisis de riesgo cuál es la menos peor de las soluciones, porque intentar decir que el legislador, esta ilusión de decir que voy a conseguir algo que va a tener un riesgo cero, mentira, porque el lodo, o sea, yo lo que creo que tenemos todos claro es que no vamos a dejar de depurar el agua. Claro. Llegados a este punto no vamos a dejar de depurar el agua. O sea, a José Miguel tienes tiempo por delante con tu iniciativa porque aguas residuales va a haber. Pero en la medida que haya aguas residuales va a haber depuración y va a haber lodo. Y esto ya lo hemos comentado hoy. Entonces podemos intentar reducir, mejorar este lodo, pero va a seguir habiendo lodo. Y por tanto, la responsabilidad del legislador y del conjunto de la sociedad, porque al final el legislador representa a la sociedad, es buscar una solución
a esta gestión, y yo creo que soluciones hay. Lo que no puede ser es no a todo, porque si no, al final, si no podemos compostar, no podemos aplicar, no podemos incinerar, porque tampoco queremos incinerar, ¿eh? Al final, el lodo va a tener que salir de las plantas de alguna manera, ¿no? Y este es un poco el mensaje del otro día, que Joaquín lo hace mucho mejor que yo, obviamente, un poco apocalíptico, ¿no? De decir, oiga, ¿qué vamos a hacer con el lodo? Porque no nos lo vamos a comer nosotros al final. Claro. Y entonces yo creo que hay un error de sesgo. Por esto yo creo que el tema de la nutrición de suelos. La nutrición de suelos es un real decreto, una propuesta de real decreto hecha desde el punto de vista del agricultor. Pero yo creo que el legislador no se ha dado cuenta de qué impacto puede tener sobre la gestión de un flujo de residuos que es el lodo, y hay que hacer esta reflexión. Yo creo que el sector ha transmitido mediante jornadas y mediante alegaciones cuál es la problemática, y entiendo que esto tiene que ser recogido y reconducido. Yo creo que Europa no lo ha enfocado mal. La directiva de lodos, se han hecho muchos estudios de estados del mercado, etcétera, para hacer un análisis de situación y cuál puede ser el coste-beneficio de según qué decisiones. Y yo creo que es por aquí por donde hay que ir, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, sí, Marc. Daniel, nos pregunta Ander que si habéis estudiado la transferencia de contaminantes presentes en el lodo al cultivo fertilizado. ¿Conseguimos con la higienización eliminar parte de estos contaminantes persistentes como el PFAS, por ejemplo? A ver, nosotros directamente no hemos desarrollado estudios de secalado con los lodos. Sí que hemos desarrollado estudios, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto en Cantabria, del uso de lodos en sustratos, que me imagino que el efecto que puede tener en un lodo aplicado directamente a la de un lodo en sustratos, y no encontramos ningún tipo de, por lo menos de los elementos que nosotros se nos exigieron para ver si existía algún tipo de contaminación en las plantas, no encontramos ningún tipo de transmisión de elementos problemáticos hacia las plantas que fueron objeto de ese estudio, ¿no? Llevamos desde el año 1990 valorizando lodos en agricultura, y si hubiéramos tenido algún problema, yo creo que ya eso hubiera salido, ¿no? Sí, quiero decir que creo que tenemos que tener tranquilidad. Es cierto que las tecnologías van avanzando, que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero creo que no hay que confundir mejorar con prohibir. Claro. Marc, nos pregunta Javier Arrieta que si consideras que algún día Europa incorporará en su legislación los biosólidos con niveles de higienización clase A al mismo nivel que la EPA PAR 503, que si le ves sentido. Sí, yo creo que esto es hacia donde vamos, ¿eh? O sea, yo creo que el escenario mínimo previsible es que se haga una normativa similar a esta, que es la que ya se proponía, que era de tratamientos convencionales y avanzados, y los avanzados pues que sea similar a lo que es una clase A, que combina una estabilización con una higienización. Y yo creo que no es una mala aproximación. Y además esto puede prestigiar al lodo. O sea, el mismo concepto biosólido que se ha comentado aquí es un concepto que se diseñó para dar prestigio al lodo. Es decir, para hablar de un producto que ya no era un residuo, ¿no? Pues yo creo que un poco hay que ir en esta dirección, y el sector tiene que ponerse las pilas en este sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. Una pregunta os quiero hacer a los dos, de David Casero, os la planteo a los dos. ¿Puede el sector agrícola asumir en los próximos años 1.200.000 toneladas año de materia seca de lodos de edad? David dice que yo creo que tenemos unos 17 millones de hectáreas de cultivo y no tenemos capacidad. Para que os situéis, David Casero está en Extremadura. Para que veáis un poco la visión que tiene él, está aquí en Extremadura con nosotros. Con lo cual, ¿qué pensáis vosotros, Daniel y Marc? ¿Contestas tú, Marc, o contesto yo? Contesta tú y... A ver, ¿qué podemos estar hablando? ¿De una dosificación media por hectárea de entre 5 y 10 o 5 y 12 toneladas de materia seca por hectárea? Más o menos en función del lodo, pues sin tirarnos los dedos, que estamos diciendo de 600.000, 700.000 hectáreas como mucho al año. O sea, es que es ridículo. Es decir, ojalá, el problema es al revés. Es decir, tenemos un montón de superficie necesaria de incorporar materia orgánica como los lodos y no tenemos esa capacidad de producción, ¿no? Entonces, creo que el problema es al revés. Tenemos un problema con nuestros suelos y tenemos poco lodo. Bueno, nada más que añadir. Yo os he dicho, si alguien busca bibliografía sobre superficie agraria de los países, ya os he dicho, España está en el 21 puesto. Pensar que el primer puesto es la India. Y tenemos una capacidad agrícola, según los datos que tenía yo, 10 veces, o sea, una décima parte de la India. Pero
Pero es que si tú miras Suiza, Suiza igual es 40 veces menor a España, o sea que somos una potencia en este sentido y con lo cual la capacidad bueno, la muestra es que está llegando fertilizante mineral. O sea, el día que consigamos sustituir al fertilizante mineral, y esto no pasará nunca porque hay cultivos intensivos de horticultura, de floricultura, que a veces igual no podremos suministrar. Llegar ahí, ¿no? Claro. Pero esta es la batalla, es esta, ser autosuficientes, yo creo, y esto es economía circular pura y dura. Y nos pregunta Eva que qué se sabe de los microplásticos que se acumularían preferiblemente en los lodos primarios y que junto a los secundarios irían finalmente a ser parte de la enmienda orgánica. Dado el caso, ¿interesaría darle diferentes destinos a los lodos primarios de los secundarios por esta causa o qué pensáis? Hay varios estudios al respecto. De hecho, en Europa hay varias líneas de investigación que tratan diferente al primario que al secundario. Nosotros aquí los trabajamos conjuntamente. Bueno, estas son líneas que se pueden plantear. El problema de los microplásticos no es un problema del lodo, es un problema de la sociedad. Sí, igual que pasó con el mercurio en los termómetros. Si no queremos tener mercurio, pues hay que eliminarlo de la sociedad y que vaya a parar a las depuradoras. Entonces, decidir que el lodo es culpable, el lodo no es culpable. Aquí lo que hay que es regular el aguas arriba y cuando regulemos aguas arriba, yo creo que el lodo no contiene nada que la sociedad no admita. Y en este Libertad, sentido, ¿no? claro, y entonces en ese sentido lo que hay que hacer es, si consideramos que algo es malo, pues regularlo en origen, no culpabilizar el lodo de algo que no. Claro. Bueno, pues ya vamos entrando poco a poco en la recta final. José Antonio Tomás nos dice, Daniel, que si los lodos de una edad industrial, de un lavadero de cisternas, por ejemplo, ¿podrían tener algún uso a corto o medio plazo en vez de llevarlos a vertederos? Bueno, a ver, al fin y al cabo los tratamientos o las validaciones que podemos hacer a los residuos vienen por el listado europeo de residuos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es qué depuración tendrían esas aguas que proceden de esas cisternas, ver si son aptos o no son aptos para una validación agrícola o directamente para ver si se pueden compostar, ¿no? Entonces, lo que hay que estudiar es el ciclo de la producción de esos lodos en esa agroindustria. El tema del vertedero creo que tiene que ser siempre la última salida, es decir, nosotros lo que no podemos estar es tirando materia orgánica o enterrándola cuando es necesaria o quemándola, ¿no? Entonces creo que hay que buscar soluciones a los residuos que al fin y al cabo son recursos, ¿no? Entonces, bueno, un poco será mi contestación. De acuerdo, nos pregunta César Baños que cómo afecta la dosificación del Fe3+, que es el liposomado o algo así, en el proceso de depuración para la reducción del contenido de fósforo en el efluente a la asimilación del fósforo del fango por las plantas. Dice, ¿no se ve afectada por la baja solubilidad del fosfato de hierro? Bueno, yo aquí diría, yo no soy agrónomo, ¿eh? Yo te diría, a ver, el fósforo, o sea, la generación de lodo conlleva un contenido de fósforo en el lodo. Si se precipita de forma, si se añade cloruro férrico para precipitarlo, pues habrá más fósforo. Si este fósforo está en una forma que no es movilizable, pues se quedará en el suelo. O sea, si no es soluble ni para las plantas ni para contaminar el agua. O sea, se quedará en el suelo como un reservorio que a corto o medio plazo acabará liberándose. Tenemos que pensar que en el suelo hay mucho fósforo de formas no asimilables, ¿eh? Con lo cual, bueno, yo creo que lo ideal es buscar sistemas de precipitación de fósforo o de eliminación de fósforo, obtención de fósforo tipo estruvita que existen para reducir el contenido de fósforo en el lodo y utilizarlo en otros usos, pero en cualquier caso, que haya fósforo en el lodo, yo creo que no es una mala solución, ¿vale? En cualquier caso. No sé cómo lo ve Daniel, ¿no? Sí, Daniel, el problema es que si acabamos quitando del lodo nitrógeno, quitamos fósforo, empezamos a quitar elementos que son necesarios, entonces dices tú, ¿para qué quiero un lodo? ¿No? O sea, entonces sí que no va a ser una valorización. Entonces, lógicamente tenemos que tener un poco de cuidado con las tecnologías que empezamos a utilizar en las depuradoras porque podemos empezar a tener, ahí sí que podríamos tener un residuo no valorizable, ¿no? Ahora mismo tenemos un recurso que lógicamente lo que hay que es gestionarlo adecuadamente por técnicos especialistas en el sector. Lógicamente eso a veces cuesta un dinero y hay algunas empresas que no están dispuestas a pagarlo, ¿no?
pero creo que la línea de trabajo tiene que ser de la mano entre los gestores, agricultores y los productores, y haciendo un buen trabajo no tenemos por qué tener miedo ni ningún riesgo de la valorización de este recurso. Claro. Nos pregunta José Martínez que con los lodos industriales donde hay mucho lodo de tratamientos FQ con sales de aluminio, entiendo, ¿hay algún estudio de la posible transferencia? ¿Conocéis algo? Yo no tengo noticias al respecto. Yo. No, ¿verdad? Bueno, y ya para finalizar, esta sería ya la última pregunta. Nos pregunta Nino Silva desde Portugal, además nos lo pregunta en portugués, que ¿dónde podemos almacenar los lodos, entiendo, las lamas, los lodos, en el periodo en que el agricultor no puede o no necesita aplicarlo? Bueno, esto es lo que yo he comentado. Esto igual, Daniel, en su actividad tienen... con que ha dicho que dan un servicio integral, igual puede dar soluciones concretas. Yo he intentado hacer una reflexión general, he intentado analizar cuáles son las alternativas. Las alternativas generalmente, también desde una visión sesgada, dice, oiga, acumúlalo usted en la planta como le pedimos a los ganaderos y búsquese la vida. Bueno, buscarse la vida, una depuradora urbana tiene muy poca capacidad de buscarse la vida. Con lo cual va a tener que ser el sector de gestión que proponga soluciones que obviamente van a tener un coste, ¿eh? Esto hay que asumirlo. O sea, lo que está claro, o sea, yo la bola de cristal que comentaba que se la dejé a Joaquín y no me la ha devuelto, no sé qué va a pasar. Lo que sí que va a pasar es que todo va a ser más caro. Sí, esto no hay ninguna duda al respecto de esto, ¿eh? Con lo cual, bueno, y este es un esfuerzo que vamos a tener que hacer. Lo que pasa que también hago la reflexión, ¿eh? Tenemos que decir quién va a pagar la fiesta. La fiesta no la va a poder pagar las depuradoras porque las depuradoras no generan dinero. Las depuradoras se nutren de los cánones o de las tarifas que pagamos con el agua, ¿eh? El usuario, ¿no? Al final. Sí. Claro. Perfecto, pues no sé si quieres tú comentar algo para cerrar, Daniel. Si no, respecto a lo del almacenamiento, pues nosotros lo que estamos haciendo, hemos diseñado una red de plantas a nivel nacional precisamente para aquellas épocas o cuando la climatología nos impida ir, pues lo que tenemos que hacer es tratar el lodo para hacer un producto. El problema nos puede venir si ese producto que yo puedo hacer me prohíben hacerlo, ¿no? Entonces, tendremos que gestionar ese compost como un residuo otra vez, ¿no? Entonces es una pena porque lo que hemos conseguido hacer como un fertilizante dejará de serlo. Estupendo. Bueno, pues ya para despedirme hoy quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España, Portugal, América Latina. Han sido bastantes personas las que hemos tenido durante la tarde. También darle las gracias a Mar Moliner por su formidable masterclass y su colaboración de forma totalmente desinteresada, y a nuestro patrocinador de hoy, Grupo Valora, de la mano de Daniel Ruiz. Y antes de despedirme, quiero comentaros que el próximo día 22, con motivo del Día Mundial del Agua, vamos a tener un debate online sobre la situación actual de la gestión de los lodos en España. Es un evento que organizamos desde aguasresiduales.info, nos apoya AEAS y ASA, y vamos a tener, como os decía el otro día, productores, vamos a tener gestores, vamos a tener técnicos de la administración pública y investigadores, y de lo que se trata es que debatamos entre todos este tipo de problemas o este problema que se nos avecina y en el cual podréis participar todos. Os recuerdo que nos vemos la semana que viene en la Masterclass 9, donde hablaremos sobre tratamiento anaerobio y biogás. Ya vamos cambiando y vamos avanzando a lo largo de la planta. En esta ocasión con María Fernández Polanco y con el patrocinio de la empresa Vogelsan. Gracias a todos y nos vemos el jueves a las 4:30, como siempre. Muchas gracias, Mar, muchas gracias, Daniel, y un placer teneros aquí con nosotros hoy. Igualmente. Un placer por nosotros. Que vaya muy bien. Buenas tardes. Saludos a todos. Saludos. Adiós. Adiós. Gracias.